Sintonice el 100 del Sureste, Onda Cero. De 12:30 a 2 de la tarde, Medios Días en la Onda con Jorge Plaza. Sintonía de Onda Cero, 100.0 y radiosurestemadrid.com. Queremos que ustedes escuchen esto que suena de fondo, que bien puede ser un tren de cualquier parte de España o de cualquier parte del mundo, pero con este sonido, como ya les comunicábamos al inicio de Más de Uno, en la sintonía de Onda Cero, queremos hablarles de un tren muy especial. Es un tren que es el tren de los 40 días. Lo bueno que tiene la radio es que ustedes, por ejemplo, ahora mismo se están imaginando su tren de los 40 días. Y de eso precisamente vamos a hablar, del tren de los 40 días. Estamos en verano y es una época ideal para la lectura y sobre todo para las dos cosas, la lectura y la información, que casi siempre van unidas. Voy a presentarles al autor del tren de los 40 días, que es mi amigo Andrés Graña Ruiz. Don Andrés, muchísimas gracias por venir a la sintonía de Onda Cero. Que hay, encantado de estar aquí, encantado. Gracias por atendernos en estas épocas, que son épocas de nuevas normalidades y son épocas también de mucho calor. Gracias por estar con nosotros y gracias por explicarnos esta obra suya, que es la primera, la del tren de los 40 días. ¿Usted cómo se lleva eso de trabajar en la banca y después ponerse a escribir? Bueno, pues es atípico. ¿Para qué vamos a andar con historias? Pues ahí surgió el tema del tren de los 40 días cuando yo empezaba a tratar mi prejubilación en el banco. Entonces, bueno, pues eso me sirvió de alivio y más que nada para cubrir unas horas que me ocupaba mi trabajo. Y ya está, ahí empezó a trabajar y así he seguido hasta la publicación del libro. ¿Cómo se le ocurre a un señor que trabajaba en la banca, que estaba a punto de jubilarse, el crear esta historia, el tren de los 40 días? No el crearla, sino el relatarla, porque esta historia ya estaba creada. ¿De dónde viene la idea? Porque bien podía usted haber escrito un libro de ajedrez, por ejemplo, o de números, o de banca. ¿Por qué escribe usted, es el autor de este libro que es precioso y que recomendamos desde la sintonía de Onda Cero, que es El tren de los 40 días? ¿Por qué este libro? Bueno, un amigo ferroviario fue a casa y entonces yo le salimos a dar un paseo y vimos ahí uno de los túneles y él se quedó perplejo, ¿no? Y entonces pues me dice, ¿tú sabes lo que es esto? Digo, pues así a simple vista parece un túnel. No sé, yo no entiendo mucho de estas cosas. Y entonces él me explicó muy por encima lo del tren de los 40 días. Y me dijo, tú que vives por aquí, a ver si en alguno de estos municipios pues puedes encontrarme el libro que hable de ello. Yo me moví por todos los municipios, nadie sabía nada de este tren, solo lo sabían la gente mayor. En algún pueblo me llegaron a discutir que por ese pueblo nunca había pasado un tren. Es que nunca, vamos, lo sabré yo, que soy de aquí de toda la vida. Y empecé a documentarme y en libros de guerra civil, pues había en un párrafo, había una hoja donde trataban del tren. Había libros que tenían hasta 2 o 3 hojas que hablaban del tren. Y yo dije, esto es una vergüenza, un tren tan importante que solo tenga 2 o 3 hojas, el libro se lo hago yo a mi amigo. Y punto. Conmigo mismo me hice ese planteamiento y yo a mí mismo me acepté el reto. Y ahí está el resultado de tantos y tantos días de ir a archivos, de tantos días de viajar a archivos militares como Salamanca, como Segovia, Guadalajara, archivos militares también aquí en Madrid, a la biblioteca, bueno, pues a un sinfín de lugares. Y el resultado es ese. Porque la idea original, cuando usted vio ese túnel, lo vio en su pueblo, sí, en Nuevo Baztán. Sí, efectivamente. Y ahí ya dijo usted, bueno, voy a investigar sobre eso, y tanto investigó que ha escrito el libro. Bueno, realmente Nuevo Baztán no tiene ningún túnel como tal.
ningún túnel así. Tenía su estación y otros túneles que venían, que estaban por allí, los tiene Villar del Olmo, los tiene Loeches, Campo Real me parece que también tiene alguno, y bueno, Estremera y algunos túneles así. Sí, porque este ferrocarril, amigos oyentes, ahora les contaremos la historia del ferrocarril y qué es lo que hacía el ferrocarril y sobre todo quién construyó el ferrocarril. Este ferrocarril se iniciaba en Torrejón de Ardoz. Después atravesaba Mejorada del Campo, Loeches, Campo Real, Pozuelo del Rey, Nuevo, Baztán, Villar del Olmo, Orusco, Valdaracete, Fuentidueña de Tajo, Estremera, Belinchón y finalizaba en Tarancón, en Cuenca. Esto ocurrió en la guerra. En la guerra desde 1936 a 1939 tuvo lugar tristemente la Guerra Civil Española. ¿Qué hacía este tren? Pues este tren lo que hacía era, digamos, provisionar, corríjame si me equivoco, don Andrés, de víveres el centro de Madrid. Entonces, para provisionar de víveres había que construir un tren. ¿Cómo se construía ese tren? El tren surge por la necesidad de traer alimentos y provisiones a Madrid. Madrid está casi cercado, como todo el mundo sabe, y no les queda otra solución que salir por la parte de Valencia. Está comunicado Valencia con Barcelona y por ahí salen al Mediterráneo. Bueno, lo suyo era que este tren nos trajera alimentos, víveres y munición. Y aunque yo creo que también llegó a traer lo más importante que puede haber, ilusión y esperanza. Eso es lo más importante, porque para mí, mientras que Madrid tuvo este tren y luchaban con ese ahínco, pues Madrid estuvo en el asedio, estuvo parapetado en su asedio y demás. Entonces, pues bueno, pues hasta ahí fue todo muy bien, muy bien. Luego al final el tren empezó a hacer aguas y la guerra pues se perdió, se decantó por uno de los lados. En este tren lo hicieron los presos militares, los presos guardias civiles, mucho sacerdote y gente de una forma u otra unida a la iglesia, como sacristanes, como monaguillos, como cualquier persona valía. Todas las cárceles y checas de Madrid las vaciaban para tristemente llevarlos a Paracuellos. Pues gracias a este tren cambiaron el destino. En vez de ir a Paracuellos, iban a trabajar a la vía del tren, o bien a Pozuelo, al campo de concentración, o al campo de concentración o trabajo que estaba también en Nuevo Baztán o en Ambite. Con este tren llegaron a unificar allí a 20.000 personas trabajando. Todos estos presos, más luego también el batallón de fortificaciones que pertenecía al ejército regular republicano. Y bueno, pues esto es lo que me preguntaba. O sea que este tren se construyó con los presos, dijéramos, del bando nacional, también con la ayuda de algunos voluntarios republicanos. Pero tenía, por lo que leo, el visto bueno del gobierno republicano. Evidentemente. De Juan Negrín. Evidentemente. Pero también, por lo que leo, no tenía el visto malo por parte de las tropas franquistas, porque las tropas franquistas, los aviones podían haber derrumbado, podían haber destrozado el transcurso del tren. Pero sí. ¿Por qué cree usted que Franco en su época dijo, bueno, vamos a respetar este tren? ¿Porque había obreros nacionales trabajando o porque le llenó el corazón de solidaridad y dijo, vamos a dejar que Madrid se mantenga? ¿En una guerra? Sí. En una guerra no. En este tren estuvieron los hermanos del cuñadísimo. En este tren estuvo también trabajando unos días nada más, que el conde de Mayalde. En este tren estuvo trabajando gente importante
gente importante de las finanzas, gente importante, militares importantes. Entonces, bombardear aquello sería perjudicial para esos hombres que luego, en breve, iban a sostener a la patria, ¿no? Entonces, pues no hubo bombardeos como tales. Este tren se llama El tren de los 40 días. El título, bueno, tiene varios títulos. Su libro no tiene un solo título, que es El tren de los 40 días. Pero esta vía también se la conoce como la vía de Negrín, del presidente del gobierno republicano. Este tren, las obras tardaron 40 días en construirlo, pero se acabaron durando 100 días. Esto imaginamos que es porque, claro, no es fácil construir un tren o un ferrocarril en plena guerra. Primero porque no hay materiales. Mano de obra, por desgracia, a lo mejor sí hay, pero y la escasez de materiales y dónde encontraban los raíles, por ejemplo, o las partes de un tren que al final se construyó a parches, es decir, a trozos, pero funcionó en su día y funcionó perfecto. Sí, sí es cierto que el Negrín, en mayo del 37, aprueba la construcción de este tren, pero ya en las Navidades del 36-37 ya había mucho movimiento de peritos, de arquitectos, de ingenieros, todos tomando medidas y haciendo catas en el terreno, por ejemplo, sin ir más lejos, en Pozuelo. En Pozuelo, como me dijo Carlos Gordo, que habían clavado estaquillas diciendo por dónde iba a ir el tren. Bueno, las obras apuntaban hacia allí. Bien, Juan Negrín, pues en mayo del 37 aprueba este tren y ya es voz populi y ya se empieza a construir. ¿Cómo se construye? Pues bueno, se construye con las vías que no se utilizan en otras líneas, como las de las Matas, como las que quedan abandonadas, como las del tren del Niño Jesús, que los tramos de vía que no se utilizan, los raíles son sacados de allí y puestos aquí. Esto quiere decirse que los raíles que llevan a la vía pues tienen una altura de X y el siguiente raíl es algo menos. Una longitud de 6 metros y el siguiente raíl es más fino y mide pues 4 metros. Entonces esa es a parches, efectivamente a parches. Esto hace que cuando el tren tiene que circular, circule muy despacio, pero cuando tiene que subir la cuesta que hay desde Villar del Olmo a Nuevo Baztán, el tren vaya más despacio todavía. O sea, eso de que el tren de Arganda pita más que anda, y este más todavía. O sea, había estaciones que yo me pregunto para qué, pero bueno, porque cuando pasaba el tren y se le hacía una seña, pues disminuía la velocidad y la gente se subía. Esto es lo que ocurría en la zona de la Fontanela o Fontaneda o algo así, que hay en Pozuelo, entre Pozuelo y Campo Real, que allí no hacía falta estación, simplemente la gente disminuía el tren la velocidad y la gente se subía. Y funciona así. El tren tenía estaciones en Pozuelo, Nuevo Baztán, en Oruzco y también tenía en otras, apeaderos también había. Y bueno, pues yo creo que las estaciones en algunos sitios todavía perduran. En Pozuelo todavía se puede ver las ruinas. Entrando en Pozuelo por la carretera de Valdilecha hay una pequeña ruina a la izquierda, cruzando un camino, ese era el camino de la vía, y allí están las ruinas de la estación. En otros sitios como Nuevo Baztán, desgraciadamente, se ha perdido toda la huella de la estación, pero bueno, todavía queda algo ahí. Este libro, amigos oyentes, la historia que relata su autor, Andrés Graña Ruiz, este libro es tan desconocido, o por lo menos la historia es tan desconocida como importante en la Guerra Civil. El tren de los 40 días se inaugura en 1938, en junio, aunque se sospecha que, aunque se inaugure en junio de 1938, el tren ya funcionaba por su lado, haciendo pues las cosas que tenía que hacer y llevando alimentos, víveres
armas también, de todo. Dese cuenta que en esa época pues todo valía, ¿no? En la guerra todo vale. El tren transcurría y entonces según se acercaban los niños a victorear el tren, que era nuevo y más aún por esas latitudes y por esos sitios, pues la gente desde el tren les tiraba a los niños naranjas, les tiraba, como decía antes, iba tan despacio que los niños ponían la mano y la gente del tren le llenaban las manos de lentejas. Y decían, a ver, lentejas de Negrín. Y bueno, antes me había preguntado, y me he ido por otro lado, que el tren de los 40 días, se llamó 40 días porque hay 90 y poco kilómetros desde Torrejón de Ardoz a Tarancón, entonces a razón de 2 kilómetros diarios, pues salen eso, 40 y luego unos cuantos días para arreglar los posibles desperfectos, ya está, clavados, 40 días. Pero en vista que pasan los 40 días y no se hace, pues entonces ya hablan de los 100 días. Pero hay quien ha acertado de pleno, es quien le llama Vía Negrín, punto. Ahí ya no hay días, ahí ya no hay fechas y ahí está todo bien, todo perfecto. Después, cuando acaba la guerra, la línea dejó de tener la utilidad y fue desmantelada prácticamente en 1940, pero quedan tramos todavía que se pueden por lo menos visitar, como es el tramo de Torrejón a Mejorada del Campo, y después en 1960 ya automáticamente ya dejó de estar operativo este tramo y este trozo, digamos, de ferrocarril. Es un libro de mi amigo Andrés Graña Ruiz, que viene de la mano de la editorial Chocolate. ¿Te parece, Andrés, que hablemos con Tessa Zález, que es la creadora, digamos, ¿no? La dueña de la editorial? Sí, claro que sí. Tessa, bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenísimas tardes. ¿Qué te parece el libro de los 40 días? Pues a mí me parece un bonito homenaje que ha hecho Andrés, porque lo primero también que quiero decir es que no es un libro político, es un libro más bien histórico. O sea, lo que hace es contar una historia que yo creo que la mayoría de los madrileños no conocemos, que existió este tren, que además con la nueva normalidad y con todo lo que nos ha pasado creo que tiene mucho que ver, ¿no? Es decir, en una situación de confinamiento como está Madrid, sin alimentos, pues como ha dicho Andrés, fue una luz, ¿no? Fue una esperanza de traer a Madrid víveres, comida, y durante una época yo creo que fue una parte muy importante, ¿no? Para todos los que vivimos en esta ciudad en aquella época. Y también ha sido un libro muy importante pues porque ha nacido justo antes del coronavirus, o sea que ha sido toda una odisea poder editar este libro y bueno, pero al final ha salido y está aquí y bueno, estamos muy contentos los dos con el proyecto. No contamos más sobre el libro, porque si no ya hacemos el spoiler. Y no queremos que ustedes lean este libro, que es muy fácil de leer. El tren de los 40 días no son muchas las hojas, las páginas, es decir, como se decía de toda la vida, no es un libro muy gordo, no, lo puede usted llevar como libro de cabecera en este verano del 2020. El tren de los 40 días, editorial Chocolate, con Tessa Zález y el autor Andrés Graña Ruiz, que yo les diría que lo compraran, pero me han dicho que está prácticamente agotado y que a lo mejor no dudan en realizar una segunda edición, depende del tirón del tren de los 40 días. Esta es su primera obra, ¿no, Andrés? Sí, la primera y va para largo. Y va para largo porque siempre y cuando cuente con la misma editorial, porque es un apoyo importante. Bueno, eso se dice siempre, luego... Eso se dice al principio, en el primer libro, luego ya... Bueno, pues eso, pues ahí dejo la puerta. Pues mire, el siguiente libro que tiene usted en mente, porque estoy seguro que tiene algo en mente. Sí, ¿Es al hilo del tren de los 40 días o cambia usted completamente? Sí, va de la mano, va de la mano, completamente distinto, es de cine, o sea que si uno era de tren, este es de cine. Hombre, en el cine también hay películas de guerra, pero bueno, este es de cine, puro y duro, así, sin más. ¿Dónde podemos encontrar el libro, El tren de los 40 días? Pues lo podéis encontrar en la página web de Editorial Chocolate, en Amazon, y también está en librerías de la zona, de todos los pueblos cercanos a Madrid, y bueno, disponible en todas las librerías que nos lo encarguen, lo podemos solicitar, o sea que lo pueden encontrar.
Es el libro de cabecera en este verano, El tren de los 40 días de la zona. La historia de un tren y de una ciudad luchando por la supervivencia. El tren de los 40 días, de Editorial Chocolate, con Tessa Faiz y escrito por Andrés Graña Ruiz. Tessa, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Al artista y al autor, enhorabuena, muchísimas gracias por estar con nosotros, que no deje usted de investigar y que bueno, este libro ya se queda para la historia y nunca mejor dicho, porque no hay más documentación que la que usted tiene aquí. Sí. Ahora mismo si vamos al ayuntamiento de, no sé, de Nuevo Baztano, vamos a cualquier tipo de ayuntamiento, de Calabaña, pues lo que dice usted al principio, un folio o 2 folios de historia, pues, y aquí tenemos muchísima historia. Efectivamente. Y lo que sí recomiendo es que lean mi libro o no, pero que lean, que hay una cantidad de libros mucho más interesantes que el mío y que están pendientes de que alguien se lo lleve para casa. Lo dicho, gracias por atender la llamada de la sintonía de Onda Cero. Gracias por venir. A ustedes. Gracias. El tren de los 40 días. Les hemos hablado un poco de lo que trae el libro por dentro. Ahora en su mano está, y nunca mejor dicho, tener El tren de los 40 días, de Editorial Chocolate. Onda Cero, el 100 del sureste.